Encontré a mi marido y a mi hermana en nuestra cama matrimonial. Fue el día que morí y renací como una mujer que nadie jamás imaginó que yo podría ser. Hola, mis queridos. Yo soy Teodora Alburquerque, tengo 87 años hoy, y les voy a contar una historia que guardé en el fondo de mi corazón por muchos años. Antes de comenzar, si están disfrutando este video, por favor hagan clic en el botoncito de me gusta y suscríbanse al canal. Cuéntenme en los comentarios desde dónde están viendo. Me encanta saber que mis historias llegan a tantos lugares diferentes. Era 1956. Yo tenía apenas 25 años cuando todo sucedió. Puerto de las Flores era un pueblo pequeño en el interior de Veracruz, donde todos se conocían y los secretos raramente permanecían escondidos por mucho tiempo. Aún así, mi marido Gervasio y mi hermana Berenice lograron esconder de todos lo que hacían a mis espaldas. Gervasio era un hombre respetado en nuestra comunidad, alto, con cabello negro siempre bien peinado y una sonrisa que parecía sincera. Cuando entraba a una sala, la gente lo notaba. Había heredado de su padre un pequeño almacén que, con trabajo duro y algunas conexiones importantes, transformó en un próspero comercio de café. La gente decía que teníamos suerte, yo por haber encontrado un marido tan trabajador y él por tener una esposa dedicada como yo. Nos conocimos en la fiesta de inauguración de la nueva plaza del pueblo. Él me trajo un vaso de limonada y conversamos toda la noche sobre libros y sueños. 6 meses después, estábamos casados en una ceremonia sencilla pero bonita en la iglesia parroquial. Mi hermana Berenice fue mi madrina, usando un vestido azul claro que mamá cosió especialmente para esa ocasión. Ella tenía 19 años en esa época, 5 años menor que yo, y siempre fuimos muy cercanas, a pesar de las diferencias. Mientras yo era la estudiosa, maestra de la escuela local, Berenice era la soñadora que quería conocer el mundo más allá de Puerto de las Flores. Nuestros padres ya habían fallecido. Papá de neumonía cuando yo tenía 18 años y mamá 2 años después, de tristeza, decían los vecinos. Cuidé de Berenice como si fuera mi propia hija, usando mi salario de maestra para que pudiera terminar sus estudios. Los primeros 3 años de matrimonio fueron felices, o al menos yo creía que lo eran. Vivíamos en una casa bonita de 3 habitaciones en la calle principal, con un portal donde me gustaba corregir los cuadernos de mis alumnos las tardes de domingo. Gervasio trabajaba mucho, frecuentemente haciendo viajes para negociar con productores de café o para encontrar nuevos compradores en las ciudades más grandes. Berenice vivía con nosotros. No había otro lugar para que ella fuera, y Gervasio nunca se opuso. «Tu familia es mi familia ahora», decía él, abrazándome. Ella ayudaba en la casa cuando no estaba ocupada, soñando con las grandes ciudades que veía en las revistas que compraba con el dinero que le dábamos. Las cosas comenzaron a cambiar en el 4.º año. Pequeños cambios que por sí solos podrían no significar nada, pero juntos formaban un cuadro que yo debería haber percibido antes. Gervasio comenzó a hacer más viajes. 1 semana en Ciudad de México, 3 días en Guadalajara. Siempre volvía con regalos para nosotras dos. Un pañuelo de seda para mí, un perfume francés para Berenice. Comencé a notar miradas entre ellos, conversaciones que paraban cuando yo entraba en la sala, un roce de manos que duraba un segundo más de lo que debería, pero alejaba esas sospechas. «Es tu imaginación, Teodora», me decía a mí misma. «Gervasio te ama, y Berenice es tu hermana. Nunca te harían esto». En el verano de 1956, Gervasio compró una pequeña casa de campo a unos 30 minutos del pueblo. Era un lugar sencillo, pero bonito, con un huerto de naranjos y una vista al río. «Para los fines de semana», dijo él. Pero raramente íbamos allí. Gervasio siempre tenía demasiado trabajo, demasiadas reuniones, demasiados compromisos. Recuerdo aquel domingo como si fuera ayer. Era marzo. El calor del verano aún persistía, pero una lluvia fuerte caía desde la mañana. Yo le había dicho a Gervasio y a Berenice que pasaría el día en casa de mi tía Amelia, que estaba enferma.
Gervasio mencionó que necesitaba ir a Veracruz para un encuentro con compradores de café que llegaban del extranjero. Berenice dijo que se quedaría en casa, pues la lluvia había estropeado sus planes de visitar a una amiga. Llegué a la casa de tía Amelia alrededor de las 9 de la mañana. Para mi sorpresa, ella estaba mucho mejor. Fue solo una indisposición pasajera, dijo, sirviéndome un café fuerte. No necesitabas haber venido con toda esta lluvia, niña. Estuvimos conversando hasta después del almuerzo, pero viendo que ella realmente estaba bien, decidí volver a casa más temprano. El autobús que tomé necesitó hacer un desvío. El puente en el camino principal estaba con riesgo de inundación por causa de la lluvia. Entonces el conductor siguió por un camino secundario de tierra que se había transformado en un lodazal. Fue un recorrido lento e incómodo, con el autobús balanceándose y los pasajeros quejándose. Y fue justamente en ese camino que pasamos por la propiedad donde quedaba nuestra casa de campo. Estábamos en una curva cuando vi el coche de Gervasio, aquel Ford verde oscuro que había comprado el año anterior y del cual tanto se enorgullecía. Estaba parcialmente escondido detrás de algunos árboles, pero yo lo reconocería en cualquier lugar. Mi corazón se aceleró. Veracruz quedaba en la dirección opuesta. ¿Qué estaba haciendo el coche de Gervasio allí? Necesito bajar aquí, le dije al conductor, que me miró como si estuviera loca. ¿Está segura, señora? Está lloviendo mucho y no hay nada cerca. Estoy segura. Es una emergencia familiar. Bajé bajo la lluvia, sin paraguas, sintiendo el agua correr por mi rostro y empapar mi vestido azul marino, mi mejor vestido. Caminé por el lodo hasta la puerta de la propiedad. La puerta no estaba cerrada con llave, ni la puerta de la casa. Entré silenciosamente, dejando un rastro de agua y lodo en el piso de madera. La casa parecía vacía, pero entonces los oí. Risas. Venían de la habitación principal, una risa de hombre que conocía bien, Gervasio, y la risa melodiosa, casi musical de una mujer. La risa de Berenice. Tal vez yo ya sabía lo que encontraría. Tal vez una parte de mí siempre lo supo y simplemente no quería ver. Aún así, nada podría prepararme para la escena que vi al abrir lentamente la puerta del dormitorio. Estaban en nuestra cama, la misma cama que mamá y papá nos dieron de regalo de boda. La colcha de crochet que mi abuela había hecho estaba tirada en el suelo. Estaban tan absortos el uno en el otro que no me vieron parada en la puerta, mojada por la lluvia, en shock. Fue como si el tiempo se detuviera. Sentí un sabor metálico en la boca. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que ellos podrían oírlo, pero no. Continuaban en su propio mundo, traicionando no solo un matrimonio, sino la confianza de una hermana que había sacrificado tanto. No grité, no lloré. Una calma extraña se apoderó de mí. Silenciosamente retrocedí. Cerré la puerta sin hacer ruido. Salí de la casa de puntillas, como si yo fuera la intrusa, no ellos. Volví al camino, bajo aquella lluvia despiadada, y caminé hasta encontrar refugio en un pequeño almacén. Me senté en un banco de madera en el porche, observando la lluvia caer y lavando con ella a la mujer ingenua que había sido hasta aquel momento. Allí, en aquel banco simple, mientras esperaba el próximo autobús, nació una nueva Teodora. Una mujer que no lloraría por un hombre que no la merecía. Una mujer que no perdonaría una traición tan profunda. Una mujer que haría justicia con sus propias manos. Aquella noche, cuando volví a casa, encontré a Gervasio y a Berenice sentados a la mesa de la cena, como si nada hubiera pasado. Él me preguntó sobre mi tía. Ella comentó sobre la fuerte lluvia. Actué mi papel perfectamente. Hablé sobre la mejora sorprendente de tía Amelia. Comenté que me había quedado atrapada en su casa por causa de la lluvia. Sonreí, serví la cena y comencé a planear. Durante 3 meses después de aquella tarde lluviosa, viví una vida doble. Por fuera, seguía siendo la misma Teodora, la esposa dedicada, la maestra respetada, la hermana amorosa. Por dentro, era una mujer con una única misión: preparar una venganza que estuviera a la altura de la traición que sufrí. Me despertaba todas las mañanas a las 5,
Preparaba el café para Gervasio, arreglaba su lonchera, le daba un beso de despedida como si nada hubiera cambiado. Sonreía a Berenice cuando ella bajaba aún en camisón, los cabellos despeinados, diciendo que había dormido mal. Yo sabía que las ojeras bajo sus ojos no eran de insomnio, sino de encuentros nocturnos cuando yo supuestamente estaba dormida. En la escuela enseñaba a los niños con la misma paciencia de siempre. «Maestra Teodora, tiene ojos tristes hoy», dijo el pequeño Joaquín cierta vez. «Los niños perciben lo que los adultos fingen no ver». Respondí que estaba solo cansada, pero la verdad es que estaba estudiando, observando, recolectando información. Primero necesitaba entender completamente los negocios de Gervasio. Él siempre mantuvo las finanzas separadas de mí. «No quiero aburrirte con números, mi amor», decía cuando yo preguntaba sobre el comercio de café. Ahora yo entendía el porqué. No era solo para protegerme, sino para esconder sus secretos. Comencé despacio. Una pregunta casual en la cena sobre cómo estaba el precio del café. Una observación sobre el nuevo coche del coronel Mendoza, mayor cliente de Gervasio. Un comentario sobre la visita de los inspectores a la tienda de los Pereiras, nuestros vecinos. La información llegaba en gotas y yo la recolectaba pacientemente, como quien arma un rompecabezas complejo. Necesitaba ser cuidadosa. Sabía que en un pueblo pequeño como Puerto de las Flores, las paredes tenían oídos. Si alguien sospechara lo que yo planeaba, llegaría a los oídos de Gervasio antes de que yo pudiera actuar. Entonces, creé una rutina para disfrazar mis investigaciones. Los miércoles, decía que tenía reunión de maestros y salía más tarde de la escuela. En realidad, iba hasta el pueblo vecino, San Miguel de los Campos, donde quedaba el banco donde Gervasio mantenía sus cuentas. Hice amistad con doña Clotilde, una señora que trabajaba en la limpieza del banco. Ella me veía siempre sentada en el banco de la plaza de enfrente, alimentando a las palomas, y venía a conversar. Poco a poco, gané su confianza. «Mi marido trabaja tanto», comenté cierta vez. «¿Sabía que está expandiendo los negocios? Va a abrir una sucursal aquí en San Miguel». «¿De verdad? No he visto a su marido por aquí últimamente», respondió doña Clotilde. «Solo lo vi aquel día cuando vino con esa muchacha bonita, su pariente, ¿no es así?» Mi corazón se congeló, pero mantuve la sonrisa. «Ah, sí, mi hermana Berenice. Deben haber venido a resolver algo del comercio. Deben haber ido a la caja fuerte también, porque tardaron bastante», comentó ella inocentemente, sin saber la bomba que arrojaba en mi regazo. Fue así como descubrí que Gervasio y Berenice venían regularmente a San Miguel de los Campos, no solo para sus encuentros amorosos, sino para mover dinero en una cuenta que yo desconocía. Poco a poco, con información recogida de doña Clotilde y observando los documentos que Gervasio dejaba descuidadamente en su escritorio en casa, armé el rompecabezas. Gervasio no era solo un comerciante de café, era un evasor de impuestos que mantenía dos contabilidades, una oficial, mostrada a los inspectores, y otra real, escondida hasta de mí. El dinero desviado iba a una cuenta secreta en San Miguel a nombre de un primo lejano, ya fallecido. Como nadie sabía que el primo había muerto 3 años antes, la cuenta continuaba activa, alimentada por el dinero sucio de los negocios de Gervasio. Y había más. A través de conversaciones con el hijo del inspector de la alcaldía, uno de mis alumnos, descubrí que Gervasio pagaba sobornos para evitar inspecciones detalladas en su almacén. «Papá dice que el señor Alburquerque es muy generoso», dijo el niño inocentemente un día, cuando conversábamos sobre lo que los padres hacían. En casa comencé a buscar documentos. Aprovechaba cuando Gervasio salía para negocios. Ahora, yo sabía que muchos de esos viajes eran para encontrarse con Berenice en la casa de campo o en hoteles de pueblos vecinos. Registraba su escritorio cuidadosamente, fotografiando documentos con una cámara Kodak que compré especialmente para eso, siempre dejando todo exactamente como lo encontraba. Fue en una de esas búsquedas que encontré, escondido detrás de una tabla suelta en el piso del escritorio, un diario. No era de Gervasio.
La caligrafía delicada y redondeada pertenecía a Berenice. Mi propia hermana documentaba su traición, no por remordimiento, sino como quien colecciona trofeos. Detalles de sus encuentros con Gervasio, planes para el futuro. Un futuro sin mí. Entradas fechadas de 2 años atrás. La traición había comenzado mucho antes de lo que yo imaginaba, casi desde que Berenice vino a vivir con nosotros. El diario mencionaba un viaje planeado a Buenos Aires, donde pretendían comenzar una nueva vida con el dinero de la cuenta secreta. Teodora nunca sospechará, decía una entrada. Ella es demasiado buena, demasiado ingenua. Piensa que el mundo es como sus libros, donde el bien siempre vence. No se da cuenta de que algunas personas simplemente toman lo que desean. Aquellas palabras escritas por la mano de mi propia hermana me quemaron por dentro. El dolor de la traición dio lugar a una determinación fría. Fotografié cada página de aquel diario, guardando las pruebas de lo que planeaban hacer. El siguiente paso fue crear mi propia seguridad financiera. Comencé a guardar parte de mi salario de maestra, escondiendo el dinero en una caja enterrada en el jardín, bajo el rosal que yo misma planté cuando nos mudamos a la casa. Parecía poco comparado con las cantidades que Gervasio movía, pero sería mi seguro en caso de que algo saliera mal. Paralelamente, hice amistad con doña Carmela, viuda del antiguo delegado y ahora gerente de correos. Una mujer inteligente que había sufrido mucho en manos del fallecido marido y que me miraba como si supiera exactamente lo que yo estaba pasando, aunque yo nunca hubiera dicho una palabra al respecto. «¿Sabes, Teodora?», me dijo un día, mientras tomábamos té en su portal. «En este pueblo, los hombres piensan que pueden hacer lo que quieran, pero nosotras, las mujeres, tenemos nuestros propios medios de hacer justicia». Fue doña Carmela quien me ayudó a establecer un apartado postal a mi nombre en San Miguel de los Campos, a donde envié copias de todos los documentos incriminatorios que encontré. «Nunca se sabe cuándo necesitaremos un seguro», dijo ella con una sonrisa enigmática. En casa continuaba mi actuación. Sonreía a Gervasio cuando decía que necesitaba viajar nuevamente. Preguntaba a Berenice sobre sus paseos cuando regresaba de un supuesto encuentro con amigas. Preparaba cenas especiales los domingos, donde los 3 nos sentábamos a la mesa como una familia unida y feliz. Bajo esa superficie de normalidad, el plan tomaba forma. Cada día traía una nueva pieza para mi rompecabezas. Cada noche, acostada sola mientras Gervasio supuestamente trabajaba hasta tarde en el almacén, yo refinaba mi estrategia. Lo que más me sorprendió durante ese periodo fue descubrir mi propia fuerza. Yo, que siempre fui considerada dulce y sumisa, descubrí en mí una determinación y una inteligencia estratégica que ni yo misma sabía poseer. El dolor se transformó en claridad, la traición en propósito. Una noche, cuando Berenice ya estaba dormida y Gervasio aún no había regresado de una de sus reuniones de negocios, me senté en el portal de nuestra casa con una taza de té. La luna llena iluminaba el jardín y yo podía ver el rosal bajo el cual mi pequeño tesoro estaba escondido. Miré al cielo estrellado y supe que estaba lista. Faltaba solo elegir el momento perfecto. Y llegó 2 semanas después, cuando descubrí que Gervasio y Berenice planeaban dar el siguiente paso en su plan. Habían reservado pasajes para Buenos Aires para el día 15 de junio. Iban a llevarse todo el dinero de la cuenta secreta, dinero que técnicamente también me pertenecía como esposa legítima de Gervasio. La fecha elegida no era coincidencia. Era la víspera de mi cumpleaños, como si quisieran dejarme un último regalo cruel. Poco sabían ellos que el regalo sería mío para ellos. El reloj estaba en marcha ahora. Tenía exactamente 3 semanas para ejecutar mi plan. 3 semanas para transformar 2 años de traición y mentiras en justicia. En la escuela pedí licencia por motivos de salud. «La señora parece realmente indispuesta, doña Teodora», dijo el director, un hombre bueno que siempre me respetó. «Descanse lo que necesite». Aquel sería el escenario para el primer acto de mi venganza. Y mientras organizaba los detalles finales, una calma extraña se apoderó de mí.
No era odio lo que sentía, sino una determinación tranquila, la certeza de que, después de tanto tiempo siendo manipulada, finalmente retomaría las riendas de mi propia vida. Y así, en aquella primavera de 1956, la maestra dulce e ingenua desapareció, dando lugar a una mujer que nadie, principalmente Gervasio y Berenice, jamás esperaría encontrar. Si están siguiendo hasta aquí, por favor, dejen su me gusta y suscríbanse para no perderse la continuación. La venganza apenas está comenzando y les garantizo que se sorprenderán con lo que una maestra aparentemente frágil es capaz de hacer cuando es traicionada doblemente. El día 10 de junio de 1956 amaneció con un cielo limpio y un sol brillante, como si la naturaleza quisiera ser testigo de lo que estaba a punto de suceder. Faltaban apenas 5 días para la fuga planeada de Gervasio y Berenice a Buenos Aires, y cada detalle de mi plan había sido meticulosamente preparado. Me desperté temprano, como de costumbre, y preparé un desayuno especial. Pan casero que horneé la víspera, mermelada de guayaba que doña Zuleida, madre de uno de mis alumnos, me había dado, y café fuerte, del modo que a Gervasio le gustaba. Puse la mesa con nuestro mejor mantel de encaje, regalo de boda de la tía Amelia. «¿Qué ocasión especial es esta?», preguntó Gervasio al entrar en la cocina, ajustándose los tirantes. «Ninguna en particular», respondí con una sonrisa. «Solo me desperté con ganas de preparar algo especial para nosotros». Berenice bajó poco después, aún soñolienta, el cabello recogido en un pañuelo. Miró la mesa puesta con cierta desconfianza, pero se sentó y se sirvió café. «Tengo una sorpresa para ustedes», anuncié mientras untaba mantequilla en el pan. «Vamos a dar una fiesta la próxima semana, para celebrar tus 3 años como dueño del almacén, Gervasio». Vi la mirada que intercambiaron, una mirada rápida, pero cargada de pánico. En 3 días estarían lejos de allí, si todo salía como planeaban. «Ah, querida, no necesitamos una fiesta», Gervasio intentó disuadirme. «Fue solo un año más de trabajo duro». «Insisto», respondí con firmeza disfrazada de dulzura. «Ya invité a personas importantes. El alcalde confirmó su presencia, así como el juez Fonseca y el delegado Rivero. Mencioné a propósito a las autoridades locales». Vi el rostro de Gervasio palidecer ligeramente. Tragó saliva antes de forzar una sonrisa. «Si ya está todo organizado, pero podrías haberme consultado antes. Quise hacer una sorpresa. Siempre trabajas tanto por los demás. Mereces ser celebrado». Aquella mañana fue el primer movimiento de mi ajedrez. Sabía que Gervasio y Berenice ahora estarían en pánico, tratando de decidir si anticipaban la fuga o mantenían el plan original. Cualquiera que fuese la decisión, yo estaría preparada. Después del desayuno, Gervasio salió apresurado para el almacén y Berenice dijo que iría a visitar a una amiga. Esperé 15 minutos después de su salida y tomé el autobús para San Miguel de los Campos. Tenía un encuentro importante en el banco. El gerente, señor Méndez, me recibió con la deferencia que siempre reservaba para la esposa de un cliente importante. «¿En qué puedo ayudarla, señora Alburquerque?» «Necesito hacer un retiro de la cuenta conjunta que tengo con mi marido», expliqué. «Estamos organizando una fiesta sorpresa para celebrar el éxito de sus negocios». Mencioné una cantidad considerable, no lo suficiente para levantar sospechas, pero lo bastante para mis propósitos. El señor Méndez dudó solo un momento. «Generalmente es su marido quien hace los movimientos, señora». «Sí, pero como es una sorpresa para él, y estoy segura de que todo está en orden, al fin y al cabo, mi nombre también está en la cuenta». Sonreí, manteniendo el contacto visual. «A menos que haya algún problema». El gerente pareció incómodo, pero acabó cediendo. Al fin y al cabo, mi nombre realmente constaba como cotitular de la cuenta oficial de Gervasio, no de la secreta, que yo aún no mencionaría. Con el dinero seguro en mi bolso, seguí hacia Correos. Doña Carmela ya me esperaba. «¿Está todo listo, Teodora?», dijo, entregándome discretamente un sobre. «Las cartas serán enviadas mañana temprano, conforme acordamos». Agradecí y guardé el sobre en mi bolso.
Dentro de él, confirmaciones de que mis denuncias anónimas habían sido recibidas por las autoridades fiscales estatales. Denuncias detalladas sobre la evasión de impuestos practicada por Gervasio Alburquerque, comerciante de café en Puerto de las Flores, con documentos probatorios anexados. Regresé a Puerto de las Flores al inicio de la tarde, pasé por la alcaldía, donde fui recibida por el propio alcalde, don Augusto, un hombre bonachón que siempre tuvo aprecio por mí desde que enseñé a sus hijos. Qué placer recibirla, Teodora. Estamos ansiosos por la fiesta de la próxima semana. En realidad, don Augusto, vine a hacer un pequeño ajuste. La fiesta será mañana por la noche. Gervasio insistió en anticiparla, pues recibió noticia de que algunos compradores importantes estarán en la región solo hasta el jueves. El alcalde pareció sorprendido, pero no contrariado. ¿Mañana? Bueno, no hay problema. Estaré allí con doña Eulalia, claro. Repetí la misma historia para el juez Fonseca y para el delegado Rivero. Todos aceptaron el cambio, demostrando el respeto que tenían por nuestra familia. Pocos sabían que se estaban convirtiendo en piezas fundamentales en mi plan. Al regresar a casa, encontré a Berenice en la sala, hojeando una revista nerviosamente. Parecía aliviada al verme. ¿Dónde estuviste todo el día, Teodora? Gervasio llamó varias veces, preguntando por ti. Fui a ocuparme de los preparativos de la fiesta, respondí casualmente. Por cierto, tenemos un cambio de planes. La fiesta será mañana por la noche, no la semana que viene. Vi su rostro perder el color. ¿Mañana? ¿Pero por qué? Algunos invitados importantes solo podrán asistir mañana. ¿Gervasio no te contó? Hablé con él por teléfono más temprano. Era una mentira, claro. No había hablado con Gervasio, pero sabía que ni él ni Berenice admitirían no saber de los planes uno del otro. Ah, sí, comentó algo, pero pensé que era solo una posibilidad. No, está confirmado. Incluso necesitaré tu ayuda con los preparativos. ¿Podrías ir al almacén de don Jeremías y buscar las bebidas que encargué? Dejé todo pagado. Berenice dudó, claramente queriendo hablar con Gervasio primero, pero no podía rehusarse sin levantar sospechas. Claro, iré ahora mismo. Tan pronto como ella salió, me dirigí al teléfono, no para llamar a Gervasio, sino al Banco Nacional en San Miguel de los Campos. Usando el nombre del primo fallecido de Gervasio y la información que había recolectado, hice una transferencia. Todo el dinero de la cuenta secreta, fruto de años de evasión y negocios turbios, fue enviado a una nueva cuenta abierta semanas antes a mi nombre, en un banco en la capital del estado. Era un riesgo calculado. Si algo salía mal, Gervasio descubriría mi traición antes de que yo pudiera completar mi plan. Pero los años de observación silenciosa me dieron conocimiento de cada detalle necesario para ejecutar aquella transferencia. El empleado del banco no sospechó nada. Cuando Gervasio llegó a casa aquella noche, parecía tenso. Entró en el escritorio y cerró la puerta, algo inusual. Podía oírlo al teléfono hablando en voz baja, probablemente tratando de entender por qué la fiesta había sido anticipada, tal vez hasta intentando confirmar si la cuenta secreta aún estaba intacta. Preparé la cena como si nada estuviera pasando. Un pollo asado con papas, el plato favorito de él. Berenice me ayudó silenciosamente, lanzando miradas nerviosas hacia la puerta cerrada del escritorio. ¿Está todo bien, hermana?, pregunté inocentemente. Pareces preocupada. No, solo cansada. Fue un día agotador. La cena transcurrió en un silencio tenso, quebrado apenas por mis intentos de conversación casual sobre la fiesta del día siguiente. Detallaba los preparativos, los invitados, el menú especial que sería servido. Será una noche inolvidable, afirmé, mirando directamente a los ojos de Gervasio. Una de esas noches que lo cambian todo. Después de la cena, me retiré temprano, alegando cansancio por los preparativos. En realidad, necesitaba finalizar los últimos detalles. En mi habitación, que hacía meses no compartía más con Gervasio debido a sus noches de trabajo, organicé todos los documentos incriminatorios. Los separé en sobres dirigidos a cada una de las autoridades que asistirían a la fiesta.
documentos diferentes para cada uno, como piezas de un rompecabezas que, cuando unidas, revelarían toda la extensión de los crímenes de Gervasio. Dormí poco aquella noche. Me desperté antes del amanecer y comencé los preparativos finales. Contraté el servicio de banquetes de doña Josefa, el mejor del pueblo, para servir en la fiesta. Decoré nuestra casa con flores y cintas. Todo debería parecer una celebración genuina. Alrededor del mediodía, Gervasio apareció en casa, el rostro tenso, pero tratando de disimular. Teodora, creo que necesitamos aplazar esta fiesta. Surgió un compromiso inevitable en Ciudad de México. Necesito viajar esta noche. Mantuve la calma, aunque sabía exactamente lo que estaba pasando. Él había descubierto que el dinero de la cuenta secreta había desaparecido y ahora intentaba huir antes de que las consecuencias de sus actos lo alcanzaran. Imposible, querido. Todos ya confirmaron su asistencia. El alcalde, el juez, el delegado. Sería una descortesía imperdonable cancelar ahora. Estoy segura de que tu compromiso puede esperar un día. Vi el conflicto en sus ojos. Cancelar la fiesta significaría ofender a personas poderosas en el pueblo. Asistir significaría posponer la fuga. Él no lo sabía, pero cualquiera que fuese su elección, mi plan seguiría su curso. Está bien, cedió finalmente. Pero tendremos que hablar después de la fiesta. Hay asuntos importantes que necesitamos discutir. Ciertamente, acordé. Después de la fiesta tendremos mucho de qué hablar. Las horas siguientes pasaron en un torbellino de actividad. Berenice evitaba quedarse sola conmigo, siempre encontrando alguna tarea para hacer en otra habitación. Percibía su nerviosismo creciente a medida que la hora de la fiesta se aproximaba. A las 7 de la noche, me puse mi mejor vestido, un modelo azul marino que había comprado especialmente para la ocasión. Recogí mi cabello en un moño elegante y me puse el collar de perlas que había pertenecido a mi madre. Me miré en el espejo y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. No era más la Teodora ingenua de antes. Era una mujer a punto de retomar el control de su propia vida. Los primeros invitados comenzaron a llegar puntualmente a las 8. El alcalde y su esposa, el juez Fonseca, comerciantes locales, amigos de la familia. Gervasio, vestido con su mejor traje, asumió el papel de anfitrión perfecto. Aunque yo podía ver el sudor en su frente y la manera como sus ojos constantemente buscaban a Berenice, que circulaba entre los invitados con un vestido rojo, discreto, pero elegante. A las 9, cuando todos los invitados importantes ya estaban presentes, pedí la atención de todos para un brindis. El salón se silenció y todas las miradas se volvieron hacia mí, de pie en el centro de la sala, una copa de champán en la mano. Queridos amigos, agradezco la presencia de todos en esta noche especial. Comencé, mi voz firme a pesar del corazón acelerado. Estamos aquí para celebrar no solo el éxito en los negocios, sino también para revelar verdades por mucho tiempo escondidas. Vi la mirada de pánico en los ojos de Gervasio. Dio un paso en mi dirección, pero era demasiado tarde. El momento que había planeado durante meses finalmente había llegado. Y lo que pasó aquella noche cambió para siempre el curso de nuestras vidas. En aquella noche de junio de 1956, con todas las miradas fijas en mí, sentí una calma extraña envolverme. Ya no había vuelta atrás. Años de mentiras y traiciones serían expuestos ante toda la sociedad de Puerto de las Flores. Estamos aquí para celebrar no solo el éxito en los negocios, continué manteniendo mi voz firme, sino también para revelar verdades por mucho tiempo escondidas. El salón cayó en un silencio sepulcral. Vi a Gervasio intentar acercarse, el pánico visible en sus ojos, pero el alcalde estaba entre nosotros, impidiéndole alcanzarme a tiempo. Mi marido, proseguí, construyó su reputación como un hombre honesto y trabajador, la imagen de un comerciante ejemplar, un esposo dedicado. Hice una pequeña pausa. Infelizmente, la realidad es bien diferente. En ese momento, entregué al juez Fonseca, que estaba a mi lado, un sobre. Aquí, su señoría.
usted encontrará documentos detallando cómo Gervasio Alburquerque ha evadido impuestos sistemáticamente en los últimos 5 años. Otro sobre fue entregado al delegado Rivero, y estos comprueban los pagos de sobornos a inspectores estatales para evitar inspecciones en su almacén. Finalmente entregué un tercer sobre al alcalde. Y aquí, don Augusto, están las evidencias de que mi marido falsificó documentos de posesión de tierras municipales, incluyendo aquella donde construyó la casa de campo, que utiliza no para negocios, sino para encuentros ilícitos. El rostro de Gervasio había perdido todo el color. Miraba alrededor, como un animal acorralado, buscando una salida que no existía. Berenice, parada cerca de la puerta de la cocina, dejó caer la bandeja que sostenía, el estruendo de los vasos rompiéndose resonando en el silencio impactado de la sala. Pero lo más doloroso, continué, mi voz ahora embargada, no por debilidad, sino por la emoción contenida por tanto tiempo, no fueron los crímenes financieros. Fue descubrir que el hombre que juró amarme y honrarme venía traicionando no solo a su esposa, sino toda la confianza depositada en él por esta comunidad. Gervasio finalmente encontró voz. Teodora, no sabes lo que estás diciendo. Estos documentos son falsificaciones. Alguien está tratando de perjudicarme. El juez Fonseca, que ya había abierto su sobre y examinaba los papeles con creciente gravedad, levantó los ojos. Estos parecen bastante auténticos, Alburquerque. Reconozco su firma en cada uno de ellos. Y estos contienen detalles que solo alguien muy cercano a sus negocios podría conocer, añadió el delegado, examinando su propio conjunto de documentos. El alcalde parecía el más impactado de todos. Gervasio, estas son acusaciones extremadamente serias. Si confirmadas, y serán confirmadas, interrumpí. Pues no son solo papeles, también hay testigos. El gerente del Banco Nacional de San Miguel, por ejemplo, confirmará que Gervasio mantiene una cuenta secreta a nombre de un primo fallecido, donde depositó dinero de origen ilícito por años. En ese momento, noté que Berenice intentaba discretamente retirarse de la sala. «¿Y en cuanto a ti, hermana?», dije, mi voz ahora cargada de una tristeza que no logré más ocultar. «¿Vas a huir como planeabas hacer mañana?». Todas las miradas se volvieron hacia Berenice, congelada junto a la puerta. «Sí, yo sé sobre los pasajes para Buenos Aires. Sé sobre el plan de ustedes dos para huir con dinero que no les pertenece. Dinero que, por derecho, pertenece al Estado como impuestos no pagados y a mí como esposa legalmente casada». El silencio en la sala era tan denso que podríamos oír la respiración pesada de Gervasio. Doña Eulalia, esposa del alcalde, llevó las manos a la boca impactada. El coronel Mendoza, mayor cliente de Gervasio, se alejó de él como si temiera contaminación. Gervasio intentó un último movimiento. Teodora está perturbada. Ha imaginado cosas, creado fantasías. Fue cuando saqué del pequeño bolso que llevaba el diario de Berenice. ¿Fantasías como estas, escritas por la propia mano de mi hermana? Abrí el diario en una página marcada y leí en voz alta. Gervasio dice que tan pronto como transfiramos el dinero a Buenos Aires, podremos finalmente estar juntos sin necesidad de escondernos. Teodora nunca sospechará hasta que sea demasiado tarde. Las palabras flotaron en el aire como una sentencia. Berenice sollozó, su rostro contorsionado en una mezcla de vergüenza y rabia. Gervasio parecía haber envejecido 10 años en minutos. El delegado Rivero carraspeó, claramente incómodo con la escena, pero cumpliendo su deber. «Señor Alburquerque, me temo que tendrá que acompañarme a la delegación para aclarar estas acusaciones». «Esto es absurdo», gritó Gervasio, el rostro ahora rojo de ira. «No pueden creerle. Ella está tratando de destruirme por celos». «Los documentos hablan por sí mismos», respondió el juez Fonseca fríamente. «Y podemos verificar fácilmente la autenticidad de todo esto». Fue cuando Gervasio perdió completamente el control. Con un movimiento brusco, agarró mi brazo con fuerza. «Víbora, ¿qué hiciste con el dinero de la cuenta? ¿A dónde lo transferiste?».
Su pregunta desesperada fue la confirmación final que todos necesitaban. Ya no era la palabra de una esposa traicionada contra un marido supuestamente inocente. Era la confesión involuntaria de un hombre acorralado. El delegado Rivero y 2 otros hombres avanzaron rápidamente, separando a Gervasio de mí. «Eso solo empeora su situación, Alburquerque», dijo el delegado, sujetándolo firmemente. Mientras se llevaban a Gervasio afuera, él gritaba amenazas y acusaciones. La fiesta que debería celebrar su éxito en los negocios se había transformado en el escenario de su desgracia pública. Berenice permaneció inmóvil, las lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. Cuando nuestras miradas se encontraron, no vi arrepentimiento en sus ojos, solo rabia y tal vez un poco de miedo. «¿Y en cuanto a mí?», preguntó finalmente, la voz casi inaudible. «Tú no cometiste crímenes financieros». «Al menos no que yo sepa», respondí, el agotamiento comenzando a apoderarse de mí después de la adrenalina de aquel momento. «Pero te sugiero que dejes esta casa hoy mismo y este pueblo, si tienes juicio». Los invitados comenzaron a retirarse discretamente, murmurando entre sí. Algunos me lanzaban miradas de pena, otros de admiración velada. En pocos minutos, la casa que había sido el escenario de tantas mentiras se vació. Me quedé sola en la sala entre los restos de la fiesta que nunca llegó a suceder verdaderamente. Copas medio llenas, platos de comida intactos, sillas desordenadas. Me senté en un sofá y por primera vez desde que descubrí la traición, me permití llorar. No eran lágrimas de tristeza por la pérdida de un matrimonio o de una hermana. Eran lágrimas de alivio, de liberación. El peso de las mentiras y traiciones finalmente había sido removido de mis hombros. A la mañana siguiente, la noticia del arresto de Gervasio Alburquerque corrió por el pueblo como fuego en paja seca. Decían que el delegado encontró en su escritorio en el almacén más documentos incriminatorios, confirmando todo lo que yo había denunciado. Hablaban también que Berenice había partido en el primer autobús hacia la capital, llevando apenas una pequeña maleta. Yo permanecí en casa, recibiendo solo a doña Carmela, que vino a traer té y solidaridad. «Fuiste más valiente que muchas, Teodora», dijo ella, apretando mi mano. «Pocas mujeres tendrían la fuerza para hacer lo que tú hiciste». En las semanas siguientes, la investigación sobre los negocios de Gervasio reveló aún más irregularidades. Se descubrió que había hipotecado nuestra casa sin mi conocimiento, usando el dinero para inversiones especulativas que fallaron. También fueron encontradas evidencias de que adulteraba la calidad del café vendido, mezclando granos inferiores con los de primera línea que cobraba a precio premium. El juicio ocurrió 3 meses después. Sentada en el tribunal, oí a Gervasio alegar inocencia, acusarme de conspiración, de venganza por celos, pero las pruebas eran irrefutables. Fue condenado por evasión fiscal, falsificación de documentos, soborno de funcionarios públicos y fraude comercial. La sentencia, 8 años de prisión. Cuando lo llevaban fuera del tribunal, nuestras miradas se cruzaron una última vez. No había más amor en aquellos ojos, ni siquiera el deseo que un día pensé que sentía por mí. Solo un odio frío y calculador, pero ya no me importaba. Aquel hombre que un día juró amarme y protegerme se había convertido en un extraño. Con Gervasio en prisión y los bienes de la pareja bloqueados para pagar deudas y multas, tuve que recomenzar de cero. Volví a enseñar a tiempo completo. Alquilé un pequeño apartamento cerca de la escuela, usando el dinero que había guardado secretamente durante mis meses de planificación. El dinero de la cuenta secreta que transferí, no lo toqué. Después de consultar con un abogado en la capital, entendí que legalmente aquel dinero debería ir para el pago de impuestos y multas. Entonces, anónimamente, informé a las autoridades sobre la existencia de aquella cuenta. Fue un período difícil. La gente me miraba con una mezcla de pena y curiosidad mórbida. Algunas madres retiraron a sus hijos de mi clase, temiendo que la maestra traicionada pudiera ser una mala influencia. Otras me defendían ardientemente, viendo en mí un símbolo de resistencia femenina.
Poco a poco, la vida fue encontrando un nuevo ritmo. Me dediqué íntegramente a la enseñanza, encontrando en los niños la alegría que había perdido. Los fines de semana comencé a frecuentar la biblioteca del pueblo vecino, buscando libros que no tenía tiempo de leer antes. Descubrí una pasión por la literatura que no sabía poseer. Un año después del juicio, recibí una carta. La caligrafía era de Berenice. Dudé mucho antes de abrirla. Dentro encontré un pedido de perdón breve y seco, más formal que sincero. Decía estar viviendo en Ciudad de México, trabajando como secretaria. No respondí. Gervasio nunca me escribió. Supe, por intermedio del abogado que cuidó de nuestro divorcio, que me culpaba enteramente por su ruina. En su mente distorsionada, yo era la villana que destruyó su futuro perfecto con Berenice. Esa versión de la historia probablemente lo confortaba en la celda fría de la penitenciaría estatal. El tiempo pasó. Las heridas comenzaron a cicatrizar. A los 28 años, era una mujer divorciada en una época en que eso cargaba un estigma, pero también era respetada por el coraje de enfrentar la corrupción y la traición, por no haberme callado cuando habría sido más fácil fingir que nada había pasado. En 1958 fui invitada a asumir la dirección de una escuela en la capital del estado. Era una oportunidad de recomenzar lejos de los susurros y miradas de Puerto de las Flores. Acepté sin dudar. Y fue en la capital, en una conferencia de educadores en 1959, que conocí a Augusto, un viudo gentil, profesor de historia, con ojos bondadosos y manos que cargaban libros en vez de secretos. Nuestro romance fue lento, cauteloso por mi parte. El miedo a una nueva traición sombreaba cada nuevo paso, pero Augusto era paciente. El tiempo revela la verdad de las personas, decía él, y estoy dispuesto a esperar el tiempo que sea necesario para que veas la mía. Nos casamos en 1961, en una ceremonia pequeña y discreta. Comenzamos una vida juntos, basada en el respeto mutuo y la honestidad que nunca conocí con Gervasio. Augusto nunca me preguntó detalles sobre mi primer matrimonio, y yo raramente hablaba sobre aquellos años. Era como si aquella Teodora, ingenua y traicionada, fuese otra persona, un personaje de un libro que leí hace mucho tiempo. En 1963 nació nuestra hija, Elisa. Sosteniendo aquel pequeño milagro en los brazos, agradecí silenciosamente por la fuerza que encontré para romper con un pasado que podría haberme destruido. Augusto fue el padre amoroso que siempre supe que sería, y construimos una familia basada en el amor verdadero, no en mentiras y traiciones. En cuanto a Gervasio, supe que cumplió su pena y al salir de prisión se mudó a Ciudad de México. Según rumores, vivía modestamente, trabajando como vendedor en una tienda departamental. El hombre que un día soñó con riqueza y poder acabó viviendo en la oscuridad de una vida común. Los años siguientes a mi mudanza a la capital fueron de reconstrucción. Con Augusto a mi lado y nuestra pequeña Elisa trayendo alegría a nuestro hogar, finalmente conocí lo que era una familia verdadera, construida sobre cimientos de respeto y amor genuino. En 1966 tuvimos nuestro segundo hijo, Enrique, completando nuestra felicidad. Nuestra vida era tranquila y plena. Yo continuaba en la dirección de la escuela, ahora reconocida como una de las mejores de la ciudad. Augusto se convirtió en profesor universitario, publicando libros sobre historia de México que eran adoptados en escuelas por todo el país. Los niños crecían sanos e inteligentes, trayéndonos el orgullo sereno de quien ve sus esfuerzos recompensados. Por años no tuve noticias de Berenice más allá de aquella única carta recibida después del juicio de Gervasio. Era como si aquella parte de mi pasado hubiese sido sellada, guardada en un baúl que yo no tenía interés en reabrir. En las raras ocasiones en que pensaba en ella, era con una mezcla de dolor adormecido e indiferencia cultivada. En 1970, una tarde de octubre especialmente calurosa, yo estaba en la secretaría de la escuela cuando la recepcionista me informó que había una señora queriendo hablar conmigo. No tenía cita, pero insistía en que era un asunto familiar urgente.
¿Cuál es su nombre?, pregunté sin quitar los ojos de los documentos que revisaba. Berenice Almeida, respondió la recepcionista. Dice que es su hermana. Sentí como si el aire hubiese sido succionado de la sala. 14 años habían pasado desde que vi a Berenice por última vez, aquella noche fatídica de la fiesta que expuso las traiciones de Gervasio. Por un momento, pensé en mandar decir que estaba ocupada, que no podría recibirla. Sería mucho más fácil mantener aquella puerta cerrada. Pero algo dentro de mí, curiosidad tal vez, o un vestigio de lazo familiar que ni siquiera la traición logró romper completamente, me hizo decidir diferente. Pídele que entre, dije finalmente, acomodándome en la silla y preparándome para lo que fuera a venir a continuación. La mujer que entró en mi oficina poco recordaba a la joven seductora y confiada que un día fue mi hermana. Berenice estaba más delgada, el rostro marcado por líneas que hablaban de años difíciles. Vestía con simplicidad, casi pobreza, pero lo que más me impresionó fueron sus ojos. Aquel brillo desafiante que siempre cargaron había sido sustituido por una expresión de cansancio y, me atrevo a decir, arrepentimiento. «Hola, Teodora», dijo ella, la voz trémula. «Gracias por recibirme». Indiqué la silla frente a mi escritorio. «¿Qué te trae aquí después de tantos años, Berenice?» Ella se sentó, las manos inquietas sobre el bolso gastado que cargaba. «Vine para pedir perdón», dijo simplemente. «Sé que probablemente es demasiado tarde y entenderé si me mandas a ir, pero no podía seguir viviendo sin al menos intentarlo». Me quedé en silencio, observándola. Parte de mí quería creer en sus palabras, otra parte, la que aprendió duramente la lección de la confianza traicionada, buscaba el engaño tras ellas. ¿Por qué ahora, Berenice? Pasaron 14 años. Ella suspiró profundamente. ¿Porque solo ahora tuve coraje? ¿Y por qué ahora? Dudó, como si midiera las palabras. Porque estoy enferma, Teodora. No sé cuánto tiempo me queda. La revelación cayó como una piedra entre nosotras. Examiné su rostro con más atención y noté las señales que antes no percibí. La palidez bajo el maquillaje discreto, el cabello demasiado fino, aquella fragilidad que no era solo emocional. «¿Qué tienes?», pregunté, mi voz más suave de lo que pretendía. «Cáncer», respondió simplemente. «Los médicos dicen que tengo tal vez 1 año, si tengo suerte». Sentí un nudo en la garganta. A pesar de todo lo que había pasado, era mi hermana sentada allí, la niña con quien compartí la infancia, por quien sacrifiqué parte de mi juventud para criar tras la muerte de nuestros padres. «Lo siento», dije, y me di cuenta de que era verdad. Pero aún no entiendo por qué buscarme ahora. «¿Qué esperas de mí, Berenice?». Ella levantó los ojos, enfrentando mi mirada directamente por primera vez. «Nada, Teodora. No vine a pedir nada más que tu perdón, si puedes dármelo. Pasé años tratando de huir de lo que hice, convenciéndome de que tú eras la villana de la historia, que habías destruido mi oportunidad de felicidad con Gervasio. Pero la verdad siempre nos alcanza, ¿no es así?». «Sí», concordé, «más temprano o más tarde». «Para mí fue cuando me diagnosticaron», continuó ella. «De repente, todas las mentiras que me conté a mí misma se derrumbaron. Vi con claridad lo que había hecho. Traicioné a mi propia hermana, la persona que siempre cuidó de mí, que sacrificó tanto por mí. ¿Y para qué? Por un hombre que me usó y descartó tan pronto como las cosas se pusieron difíciles». Sus palabras me sorprendieron. «¿Gervasio te abandonó?». Berenice dio una risa amarga. «Tan pronto como salió de prisión, fui a esperarlo a la puerta, ¿sabes? Había guardado dinero por años, trabajando como secretaria, soñando con el día en que estaríamos juntos nuevamente». Ella sacudió la cabeza. Ni siquiera se detuvo para hablar conmigo. Dijo que yo era parte del pasado que quería olvidar, que tenía otros planes. Ahora, un silencio pesado cayó entre nosotras. Pensé en Gervasio, en el hombre que un día creí amar, capaz de usar y descartar personas como piezas en un juego que solo él parecía entender. «¿Dónde vives ahora?», pregunté finalmente. «En un cuarto alquilado,
cerca del hospital. No puedo trabajar regularmente, así que hago lo que puedo. Costuras, algunas clases particulares para niños del barrio. Observé a mi hermana, los dedos nudosos que hablaban de trabajo arduo, el vestido simple pero impecablemente limpio, los zapatos gastados por el uso. Ella había pagado por sus errores de maneras que yo jamás hubiera imaginado. ¿Por qué no me buscaste antes? ¿Cuando enfermaste o cuando necesitabas ayuda? Berenice sonrió tristemente. Orgullo, tal vez, o vergüenza, probablemente ambos. Y miedo, mucho miedo de enfrentar lo que hice, de ver en tus ojos el desprecio que merecía. Sentí algo cambiar dentro de mí. No era perdón, aún no. Era demasiado pronto para eso. Pero tal vez el inicio de una comprensión, la semilla de una posible reconciliación. Tengo una familia ahora, dije indicando las fotografías en el escritorio. Un marido, 2 hijos. Berenice miró las fotos, una sonrisa genuina iluminando su rostro cansado. Son hermosos, Teodora. Pareces feliz. Soy feliz, confirmé, más de lo que jamás imaginé posible después de lo que pasó. Me alegro por ti, de verdad. Ella se levantó, ajustando el bolso en el hombro. No voy a tomar más de tu tiempo. Solo quería que supieras que me arrepiento profundamente de lo que hice y que, a pesar de todo, nunca dejé de quererte, hermana. Cuando ella se giró para salir, algo dentro de mí se movió. No podía simplemente dejarla partir así, para enfrentar sola lo que tenía por delante. Berenice, llamé, levantándome también. ¿Dónde puedo encontrarte en caso de que quiera conversar de nuevo? El rostro de ella se iluminó con una esperanza contenida. Anotó la dirección y el teléfono de la pensión donde vivía en un pedazo de papel y me lo entregó con manos temblorosas. Gracias, Teodora, solo por escucharme. Ya es más de lo que merezco. Después de que ella salió, me quedé sentada por largo tiempo, el papel con su dirección entre mis dedos, pensamientos turbulentes en mi mente. Aquella noche conté a Augusto sobre la visita inesperada. Él me escuchó con la atención paciente que siempre dedicaba a mis palabras. ¿Qué quieres hacer?, preguntó simplemente cuando terminé. No lo sé, admití. Parte de mí quiere ayudarla. Otra parte aún siente el dolor de la traición como si fuese ayer. Augusto sostuvo mis manos entre las suyas. El perdón no es algo que damos al otro, Teodora. Es un regalo que nos damos a nosotros mismos, nos libera del peso del resentimiento, nos permite seguir en paz. Sus palabras plantaron una semilla que germinó lentamente en las semanas siguientes. 3 domingos después, llevé a los niños a conocer a la tía que nunca supieron que existía. Encontramos a Berenice en el pequeño cuarto que alquilaba, un espacio limpio pero espartano, decorado con algunas plantas en macetas coloridas y 1 o 2 cuadros simples. Fue un encuentro extraño, cargado de emociones contradictorias. Los niños, con la inocencia que solo ellos poseen, rápidamente se encantaron con esta nueva tía que contaba historias fascinantes sobre la madre cuando era joven. Elisa, entonces con 7 años, quedó especialmente cautivada, declarando al final de la visita que la tía Berenice tenía los mismos ojos que mamá, solo que más tristes. Aquella primera visita abrió camino para otras. Poco a poco, una nueva relación comenzó a formarse entre nosotras. No más la intimidad inocente de la infancia compartida, ni la confianza ciega anterior a la traición, sino algo nuevo, construido con cautela y honestidad. Cuando el estado de Berenice empeoró, tomé una decisión que sorprendió a muchos, incluso a mí misma. La invité a vivir con nosotros. Augusto, con su bondad característica, me apoyó íntegramente. Nuestra casa es demasiado grande para solo 4 personas, dijo él. Y familia es familia, con todos sus defectos y heridas. Los últimos 6 meses de vida de Berenice transcurrieron en nuestro hogar. Al principio ella protestó, insistiendo en que no merecía tanta generosidad, pero la fragilidad creciente de su cuerpo no le daba opción sino aceptar la ayuda ofrecida. Fueron meses difíciles, pero también de sanación. En las largas tardes en que nos sentábamos juntas en el jardín,
Mientras los niños jugaban y Augusto trabajaba en su nuevo libro, Berenice y yo reconstruimos lentamente el puente que había sido destruido por la traición. Ella me contó sobre su vida después de salir de Puerto de las Flores, los años de lucha en Ciudad de México, los empleos precarios, las noches de arrepentimiento. Habló sobre la visita mensual que hacía a Gervasio en prisión, llevando pequeños regalos que apenas podía pagar, alimentando un sueño que se revelaría vacío. Confesó que cuando él finalmente salió y la rechazó, algo se quebró dentro de ella, no de amor, sino de ilusión. Fue cuando comenzó verdaderamente a ver el error que había cometido. En cambio, compartí con ella historias de mi nueva vida. Cómo conocía a Augusto, el nacimiento de los niños, las pequeñas y grandes alegrías de lo cotidiano que había construido de las cenizas de mi primer matrimonio. Una noche, pocas semanas antes del fin, Berenice sostuvo mi mano con una fuerza sorprendente para alguien tan debilitada. «Quiero que sepas una cosa, Teodora», dijo ella, la voz ahora casi un susurro. «Fuiste más fuerte de lo que yo jamás seré. Cuando pienso en la mujer que planeó aquella venganza perfecta, que tuvo el coraje de exponer la verdad públicamente, aun sabiendo lo que costaría, admiro a esa mujer. Tú transformaste la traición en fuerza, mientras yo me permití ser consumida por ella». «Éramos jóvenes», respondí, sintiendo las lágrimas que había contenido por décadas finalmente correr libres. «Ambas cometimos errores». «Sí, pero tú aprendiste de los tuyos». Yo desperdicié años culpando a otros por mis propias elecciones. En la mañana del 12 de mayo de 1971, Berenice partió serenamente, sosteniendo mi mano. Su último deseo fue ser enterrada en Puerto de las Flores, junto a nuestros padres. Respeté su deseo, haciendo el largo viaje de regreso al pueblo que había dejado atrás tantos años antes. Puerto de las Flores había cambiado poco. Algunas casas nuevas, una plaza renovada, rostros más envejecidos. Fui recibida con curiosidad respetuosa. La maestra que desenmascaró al marido corrupto y ahora regresaba para enterrar a la hermana que se había marchado en desgracia. En el pequeño cementerio, bajo un cielo de un azul intenso que Berenice siempre había admirado, me despedí de la hermana que traicionó mi confianza y al final encontró el camino de regreso a mi corazón. Allí, frente a su ataúd sencillo, cubierto con flores silvestres que ella amaba, sentí el último vestigio de amargura abandonar mi cuerpo como una fiebre antigua, finalmente cediendo. El perdón, me di cuenta, no borra el pasado, no deshace el daño causado, ni elimina el dolor sentido, pero abre espacio para que la vida continúe, para que nuevas historias sean escritas, para que el amor, aunque herido, aunque transformado, encuentre formas de sobrevivir. En cuanto a Gervasio, nunca más lo vi. Supe, años después, que había fallecido solo en un pequeño apartamento en las afueras de Ciudad de México. No sentí alegría con la noticia, tampoco tristeza, solo la tranquila certeza de que aquel capítulo estaba definitivamente cerrado. Mi vida siguió su curso. Los hijos crecieron, se graduaron, construyeron sus propias familias. Augusto y yo envejecimos juntos, compartiendo la dulce complicidad de quien eligió, día tras día, construir una historia basada en el respeto mutuo. Cuando él partió, hace 7 años, se llevó consigo un pedazo de mi corazón, pero me dejó rodeada por el amor de la familia que construimos juntos. Hoy, a los 87 años, miro hacia atrás y veo no solo a la joven maestra traicionada que encontró la fuerza para vengarse, sino también a la mujer que descubrió que la verdadera victoria está en reconstruirse, en permitirse amar nuevamente, en encontrar dentro de sí la capacidad de perdonar. La traición deja cicatrices, mis queridos. Eso es innegable. Pero son nuestras elecciones después del dolor las que definen quiénes realmente somos. Podemos permitir que el resentimiento nos consuma, como casi le sucedió a Berenice, o podemos usarlo como combustible para construir algo nuevo y mejor, como intenté hacer.
Si hay una lección que quisiera dejarles hoy, es esta. La vida raramente sigue el camino que planeamos. Habrá traiciones, pérdidas, momentos de desesperación en que el suelo parece desaparecer bajo nuestros pies, pero también habrá nuevos comienzos, oportunidades de redención, personas que entrarán en nuestras vidas para mostrarnos que vale la pena creer nuevamente. Y al final, lo que importa no son los golpes que sufrimos, sino cómo elegimos levantarnos después de ellos. La verdadera fuerza no está en la venganza, por más justa que sea, sino en la capacidad de seguir adelante, de reconstruir, de permitir que el corazón, aunque herido, permanezca abierto al amor que ciertamente vendrá. Gracias por acompañarme en este viaje de memorias. Si mi historia tocó su corazón de alguna manera, dejen su me gusta. Compartan con quien pueda necesitar escuchar estas palabras y suscríbanse al canal Diario de la Abuela para más historias de vida. Hasta la próxima, mis queridos. Y recuerden, mientras haya vida, siempre existe la posibilidad de un nuevo capítulo.